de sus compañeros en el colegio o también en redes sociales. Este informe está muy interesante porque hace una comparativa por las distintas provincias y hay varios datos interesantes de una problemática, de un tema que atraviesa a todos. Así que queremos abordar este tema, ya les digo, fue título el día de ayer y lo vamos a abordar, lo vamos a charlar con Sol Alzú, que es coautora de este informe y también es analista de datos de Argentinos por la Educación. Sol, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Nicole y Rodrigo de este lado te saludamos. Bienvenida a Radio Integral de Maciá. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, Sol, te consultamos para hacer este informe, ¿en qué se basaron? ¿Hicieron encuestas? ¿Visitaron escuelas? Digo, ¿qué datos tomaron para llegar a estas conclusiones que ustedes publicaron esta semana? Bueno, sí, este informe que lo realizamos junto a Mercedes Siders, parte de las respuestas de los propios alumnos en los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender, que son las pruebas que se usan para medir los aprendizajes, en este caso de los alumnos de sexto grado de la primaria. Así que estamos hablando de chicos de 11, 12 años aproximadamente. Y a partir de la respuesta de estos propios chicos es que vemos, estos datos tan impactantes, ¿no? Como que 6 de cada 10 alumnos reportan que en algún momento fueron víctimas de alguna agresión o vivieron alguna situación de violencia y que además hay un 36% de los chicos que se siente discriminado en la escuela. Bien, ¿por qué ustedes utilizan la palabra agresión y no bullying, por ejemplo, que es una palabra también conocida? ¿Es lo mismo o no? Bueno, es una buena pregunta. En este caso, más que nada, porque las preguntas, la manera en la que se les pregunta a los chicos es bastante amplia. Cuando hablamos de agresión, implica, por ejemplo, desde que hayan dicho mentiras sobre ellos, los hayan amenazado, los hayan agredido físicamente, propiamente dicho, o también, por ejemplo, que le hayan sacado las cosas, que se les hayan roto, que también es algo que se ve frecuentemente. Eso por un lado. Y por el otro, siempre estamos hablando de parte de los compañeros, pero que esto puede ocurrir tanto en la escuela como en las redes sociales, ¿no? Que también es un poco, el gran dilema de hoy en día, que ya lo vimos en esta serie que se hizo tan popular, Adolescencia, sí, que es un poco esto, ¿no? Cómo las redes pueden exacerbar o darle cierta continuidad, a situaciones que probablemente ya surgieron en el aula. Uh-huh. Sol, te consulto, ¿se saben por ahí a grandes rasgos cuáles son los motivos por ahí principales de estas discriminaciones o de estas agresiones? Se me ocurre, por ejemplo, no sé, el aspecto físico, la forma del cuerpo, etcétera. Digo, ¿tienen por ahí estos motivos por ahí más frecuentes? Sí, exactamente. Los motivos más frecuentes, esto a nivel nacional, pero en general en todas las provincias, sí, coincide también, es, como bien decías, el aspecto físico, los intereses y gustos, y también la orientación sexual o identidad de género, que está todo junto en la misma respuesta, a pesar de, ser chicos todavía muy chicos. Y también hay otra cosa que llama la atención, que como opciones de respuesta también le dan otros motivos, y en esos otros motivos también responde la mayoría, que un poco a nosotros también nos queda la duda de, pero ¿qué está en otros motivos que no están en las otras respuestas? Uh-huh. Pero lo cierto es que de vuelta, son chicos, tal vez les cuesta hasta poder identificar, ¿no?, cuáles son esos otros motivos. Y muchas veces también pasa esto, que de repente decís, te hacen bullying porque te hacen bullying, te discriminan porque te discriminan, tampoco termina de quedar claro si hay algún motivo en particular. Uh-huh. Bien, y ahora desde las escuelas, ¿cómo se responde a este tipo de situaciones? Porque hay protocolos para estas situaciones. Sí, lo cierto es que por suerte son la minoría los casos en los que no se le da importancia, se lo deja pasar como si nada. En la mayoría de los casos sí se interviene, pero se interviene con métodos tradicionales, podríamos decir, que es el típico, hablar con los maestros, con los profesores, con los directivos, enviar notas a las familias en el cuaderno de comunicaciones, hacer reuniones con las familias, que si bien, por supuesto, está bien y es necesario que las familias estén informadas, toda la evidencia internacional hoy en día está apuntando a que los métodos que mejor funcionan para reducir la violencia son los métodos integrales, que incluyen a toda la escuela o a toda la comunidad educativa. Esto también implica a las familias, a los propios alumnos, y que un poco también estos métodos lo que tienen la idea es
prevenir estas situaciones, ¿no? No ser solamente el remedio una vez que ocurre, sino tener espacios tal vez, bueno, de conversación, de reflexión, de capacitación para las familias, para los docentes, para poder evitar estas situaciones. Y sobre todo acá un punto muy importante es esto, poder conversarlo con todos los chicos, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces en situaciones de violencia es que queda todo bastante cerrado, podríamos decir, a la persona agredida y al agresor o a las familias de estos chicos solamente, y el resto del curso a veces o no sabe qué sucede o no sabe bien cómo reaccionar ante estas situaciones. Entonces está bueno que los chicos siempre tengan estas herramientas. Uh-huh. En base a esto que me estás comentando, es verdad, uno, bueno, lo vemos desde afuera, digamos, pero generalmente se utilizan los métodos tradicionales, ¿no? Un llamado de atención, llamado a los padres, reuniones y demás. Ahora, estas reuniones, estos encuentros un poco más integrales, más abarcativos, que intuyo también sirven para prevenir, ¿se están haciendo o es una recomendación que ustedes les hacen a las escuelas? Bueno, es una recomendación, lo cierto es que se hacen, pero en menor medida. Por ejemplo, esto que te mencionaba de hablar con los maestros, profesores directivos, se hace en un 87% de los casos, mientras, bueno, charlas o talleres reflexivos se hacen en un 28% de los casos, o que intervenga el equipo de orientación escolar, que tienen, bueno, los psicopedagogos, los psicólogos, se hace solamente en un 11% de los casos. Entonces, existe, pero todavía tal vez no son los métodos que más se usan, bueno, en nuestro país, o por lo menos en la mayoría de las escuelas de nuestro país. Seguro, seguro. Hay una frase muy popular, muy conocida, que se afirma mucho en el mundo adulto, que dice, los chicos son crueles, ¿no? Y en base a esto, te quiero consultar, digo, a partir de estas charlas, por supuesto con gente profesional, con gente que haya estudiado el tema, ¿existen maneras de generar conciencia en un chico de 6º grado acerca de que, bueno, no hay que reírse del compañero porque tiene, por su aspecto físico o por X cuestión? Digo, ¿se pueden abordar y se puede llegar a un buen resultado generando, si se quiere, empatía o conciencia, teniendo en cuenta que son chicos de 6º grado, estamos 11, 12 años? Sí, totalmente. Y muchas veces que esta crueldad, a veces eso, no surge desde la maldad, sino más desde un efecto grupal, muchas veces se da. Lo cierto es que, por ejemplo, nosotros tenemos en las encuestas, y esto sorprende bastante, hay un 34%, imagínense, 3 de cada 10 chicos, que admite haber tratado mal a algún compañero, alguna compañera. Entonces hay una conciencia ahí, y también más de la mitad de los chicos te dicen que presenciaron alguna situación en donde agredieron a alguna compañera o compañero. Yo creo que muchas veces también la solución o la manera de abordar es, bueno, ¿qué se hace, no? Ante cuando al otro le están haciendo algo. Porque también se genera mucho esto de, bueno, el que fue y le dijo a la profesora, al maestro, termina siendo el buchón o lo terminan molestando más, tal vez. Entonces, bueno, sí, se puede como, justamente por eso el foco en esta prevención, ¿no? Como saber cómo afrontar estas situaciones de entrada. Bueno, si se llega a dar la situación de violencia, la situación de discriminación, los chicos tienen estas herramientas. Uh-huh. Te consulto, Sol, ya que ustedes tienen este acceso a los datos por ahí, ¿han tenido, por ejemplo, la oportunidad de evaluar si esto se ha incrementado, se ha reducido? Digo, este número, este porcentaje de chicos que por ahí manifiestan ser agredidos, ¿aumentó? ¿Son más que antes? ¿Son menos? Digo, ¿esta comparación la tienen? Bueno, es una buena pregunta, porque también por lo que uno escucha, por lo menos tenemos la idea de que tal vez parece que está aumentando. Lo cierto es que los primeros datos son de las pruebas del 2016, y no se preguntaba mucho sobre clima escolar, si te soy sincera. Tampoco era un tema tal vez se tenía en cuenta tal vez como algo más secundario. Y tampoco se preguntaba mucho por todo esto que tiene que ver con las redes sociales, porque imagínate que no era tan frecuente tal vez. Lo que sí vemos que se puede comparar a lo largo del tiempo es la cantidad de chicos que manifiestan sentirse solos o que manifiestan sentirse incómodos, fuera de lugar, excluidos. En este caso sí vemos que aumentó a lo largo del tiempo. Lo cierto es que también hay como cierta normalización, tal vez podríamos decir, de la exclusión, que claramente no digo que es algo positivo, pero
también se observa, y esto nos llamó mucho la atención cuando veíamos los datos, que la mayoría de los chicos, cuando uno ve en el panorama más amplio, parecería ser que está todo bien, porque la mayoría de los chicos te dicen que tienen amigos y amigas en la escuela, que se sienten bien al ir a la escuela, que se sienten cómodos con los docentes, con los directivos. Pero bueno, cuando haces doble clic, están estos casos efectivamente de violencia, de discriminación. Entonces es un poco esta convivencia, si se quiere, de la vida cotidiana con estas situaciones que en realidad no deberían ser pasadas por alto. Bien. ¿Qué sugerencia podemos darles también a las familias, más allá de las sugerencias de abordaje en las escuelas, que es específicamente lo que hacen? Digo, los chicos están una parte del día en la escuela y después con sus familias y en el resto de los lugares. ¿Qué sugerencias por ahí podemos darles a las familias para abordar también este tema y para acompañar este trabajo? Sí, bueno, siempre la importancia de poder charlar estos temas en familia, que los chicos sepan que pueden pedir ayuda, sepan que pueden manifestar si están viviendo alguna de estas situaciones. Eso por un lado, como para poder identificar estos casos, y por el otro, bueno, poder mantener también esta conversación constante, que ahí va también el rol de la escuela, con los docentes o directivos, como para poder abordar estas situaciones si se dan. Son la última. ¿Se sabe por qué, digamos, algunas provincias se registran más? Por ejemplo, la provincia del Chaco es la provincia en donde la mayor proporción de estudiantes reportan haber vivido situaciones de discriminación. ¿Hay algún dato que digamos, explique el porqué de esto o simplemente pasa y pasa? Bueno, acá sí hay dos cuestiones. Por un lado, que pueden existir, ciertas zonas tal vez o contextos en los que se convive diariamente o de manera más frecuente con la violencia. Esto puede pasar. Hay escuelas que, dada la zona donde se ubican, el contexto de las familias, puede que la violencia sea una moneda más corriente. Por el otro también está la cuestión de qué tanto se habla en la escuela y qué tanto se permite, entre comillas, hablar cuando suceden estas situaciones. Por ejemplo, nosotros vemos que hay mayores casos de discriminación en el sector estatal. En el sector estatal, el 42% de los chicos se siente discriminado, frente a un 21% en el sector privado. Pero los mismos docentes te cuentan que muchas veces sucede que en las escuelas privadas hay como mucho más esta cuestión de un tabú, ¿no? De que no salga de acá, que mantengamos las formas. Claro. Entonces, están estos dos puntos que la verdad es que es muy difícil tal vez poder diferenciar, ¿no?, de cuál de los motivos se trata, pero estas dos cosas juegan efectivamente. Son la última. Explicarle a nuestra audiencia qué es Argentinos por la Educación, cómo funciona esta organización. Bueno, Argentinos por la Educación somos una organización de la sociedad civil, una organización no gubernamental, que justamente trabajamos a través de los datos, entre muchas otras cosas, para poder generar incidencia en la política pública, ¿no? Nosotros generamos estos informes, estos datos, también para que sean herramientas para las escuelas, que sean herramientas para las familias y para los gobiernos. Así que, nuestra idea es siempre poder mejorar estos resultados y estas distintas cuestiones vinculadas a la educación. Sol, muchísimas gracias por estos minutos para con nosotros. Te mandamos un gran saludo y gracias nuevamente por compartir con nosotros estos datos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La palabra de Sol Alzú es coautora de este informe y analista de datos de Argentinos por la Educación, datos muy interesantes sobre una problemática que nos atraviesa en mayor o menor medida a todos.